Descubrí que nunca debía haber sido criado por las personas a las que llamo mis padres. Se suponía que debían entregarme a mi tía en un acuerdo de custodia secreto, pero ella falleció antes de que ocurriera. Siempre he sentido que no encajaba realmente en mi propia familia. Es raro decirlo, pero es la única forma en que puedo describirlo. Siempre supe que algo no cuadraba. No solo el típico, mis padres no me entienden. Era más profundo que eso. Mis padres nunca fueron abiertamente abusivos, pero eran fríos, distantes. En nuestra casa nunca hubo calidez. No había te quiero ni abrazos, a menos que fueran forzados para una foto navideña. Mis amigos de la infancia hablaban de cuentos antes de dormir o de cómo su madre les hacía sopa cuando estaban enfermos. Yo recibía silencio o un vaso de agua dejado en la mesita de noche, lo mínimo indispensable. Nunca lo entendí. Pensaba que quizás así eran ellos. Hay personas que simplemente son emocionalmente rígidas, ¿no? Pero luego veía cómo actuaban con otros familiares, como mis primos o incluso con hijos de desconocidos, y era distinto. Más natural, más implicado. Yo era la excepción. Era la niña que tuvieron, pero que nunca vieron de verdad. En fin, el fin de semana pasado fui a casa de visita. No suelo hacerlo, pero era el cumpleaños de mi padre y pensé que podía soportar un par de días. Mis padres estaban fuera de compras y me puse a buscar viejos álbumes de fotos en el ático. Mientras revisaba cajas, encontré una carpeta, amarillenta, hecha polvo, atada con una banda elástica que se rompió en cuanto la toqué. Dentro había un montón de papeles antiguos, en su mayoría documentos legales. Los hojeé y al principio no entendía lo que estaba viendo. Luego empecé a ver documentos con mi nombre, algunos con mi fecha de nacimiento. Uno estaba titulado Acuerdo Privado de Transferencia de Custodia. Otro hablaba sobre una compensación económica. El número 50.000 estaba escrito en el margen. También había un hilo de correos impresos entre mi madre y otra persona. El nombre en la parte superior, Marie. Esa es la hermana gemela de mi madre, mi tía. Murió cuando yo era un bebé, así que no la recuerdo en absoluto. Solo retazos de historias, la mayoría buenas, contadas por mi abuela. A medida que seguía leyendo, empecé a encajar las piezas. No se suponía que yo fuera hija de mis padres. Se suponía que sería hija de Marie. Mi madre accedió a llevar un embarazo para su hermana. Sin clínicas, sin agencia de gestación subrogada, nada legal ni seguro, solo un acuerdo turbio y privado. Marie era infértil, no podía adoptar debido a un historial de depresión, y supongo que esa fue su solución. Le pagaría 50.000 a mis padres. Mi madre llevaría el embarazo y una vez que yo naciera, iría con Marie, como un intercambio, como una transacción. El resto de los documentos muestran lo que ocurrió después de que Marie muriera, en un accidente de coche. Yo tenía solo unas semanas de vida, y así todo el plan se vino abajo. Había borradores de cartas legales tratando de hacer cumplir el acuerdo, como si mis padres aún quisieran seguir adelante con la entrega, pero no sabían cómo. Una carta incluso mencionaba la posibilidad de demandar a la herencia de Marie por no haber cumplido con el pago. Me quedé mirando esa línea durante 5 minutos seguidos, sin moverme. Tomé algunos de los papeles conmigo, y cuando mis padres regresaron los confronté, no gritando, solo puse la carpeta en la mesa y dije, ¿qué es esto? Mi madre se puso pálida. Mi padre no dijo nada al principio. Finalmente admitieron que era cierto, que habían aceptado entregarme a Marie después de mi nacimiento y que todo estaba organizado así. Mi madre nunca había planeado criarme. Nunca se vinculó emocionalmente durante el embarazo. La habitación del bebé estaba en la casa de Marie. Todos sabían del plan. Pero entonces Marie murió, de forma repentina, violenta, sin testamento, sin cesión legal, solo un bebé, yo, que de repente ya no tenía un destino asignado. Dijeron que estaban perdidos, en duelo. Mi madre se vino abajo. Mi padre pensó en darme en adopción. Incluso llegaron a hablar con un amigo de la familia que había aceptado quedarse conmigo, pero al final no pudieron hacerlo. No sé si esperaban que me sintiera agradecida por eso. Lo más extraño de todo es que esto lo explica todo. Porque mi madre siempre me miraba como si fuera un recordatorio. Porque nunca celebraba mis cumpleaños. Porque mi presencia siempre se sintió como una obligación. No era parte de su plan, era un resto. Llevo una semana procesando esto. Aún no se lo he contado a nadie en mi vida real. No quiero lástima ni drama, pero necesitaba desahogarlo en algún sitio, porque cada pequeño recuerdo de mi infancia ahora se siente diferente. La forma en que mi cuarto siempre era el más pequeño. Las veces que me castigaron por preguntar por mi tía. El hecho de que no haya fotos de cuando era bebé. Pensé que simplemente eran descuidados, fríos. Ahora sé que nunca se suponía que yo me quedara. No era su hija. Era una transacción que nunca se finalizó. Primera actualización. Después de escribir todo en mi primera publicación, pensé que ya había terminado de escarbar. Honestamente creía que ya había descubierto lo peor. Ya había pasado por la etapa de leer borradores legales que me describían como propiedad futura de alguien. Enfrenté a mis padres. Bueno, lo intenté y no obtuve nada útil, salvo mi madre evitando mirarme a los ojos y mi padre murmurando medias verdades como si ni siquiera estuviera presente. Todo se sentía como una experiencia fuera de mi cuerpo. Pero no podía dejar de pensar en una carpeta en particular que no había abierto bien. Cuando encontré los documentos,
Había una carpeta de manila gruesa enterrada al fondo de una caja del ático, etiquetada con mi año de nacimiento y las iniciales de Marie. Se sentía personal. La dejé de lado porque estaba abrumada. Un par de días después de mi primer post, la abrí. Había documentos judiciales allí. No borradores, no ideas, papeles reales, archivados. Documentos de una transferencia de custodia temporal, fechados aproximadamente un mes después de mi nacimiento. Un nombre que no reconocía figuraba como mi tutora temporal. Más tarde descubrí que era una amiga de Marie de sus días universitarios. Ella y su esposo habían sido los elegidos para adoptarme después de la muerte de Marie. Había una nota adjunta a los documentos, escrita a mano por mi madre. Marie quería esto, ella los había elegido. Entré en pánico y llamé a mi padre. Mi madre seguía sin contestar. Le pregunté si alguna vez estuve en hogares de acogida. Se quedó callado un largo rato y luego simplemente dijo, más o menos. Me contó que después del accidente de Marie, mi madre se desconectó completamente. No solo estaba triste, estaba completamente ausente. Se negó a cargarme, no hablaba con nadie salvo para decir que quería respetar el plan de Marie. Yo no era su bebé, era de Marie, y ella ya no estaba para completar el acuerdo. Así que mi padre y un abogado que tenían contratado intentaron colocarme con los amigos de Marie. Al parecer, hubo un fin de semana en que ya estaba con ellos mientras el papeleo pasaba por una especie de revisión. Me quedé con ellos 2 semanas. 2 semanas en las que aparentemente fui presentada a la familia como hija adoptiva de la pareja. En la carpeta hay correos impresos donde pedían flexibilidad para acelerar el proceso debido a la naturaleza inusual del caso. Básicamente todos sabían que no era legal, pero esperaban que la simpatía y la tragedia les ayudaran a que el trámite se completara sin demasiadas preguntas. No funcionó. El Estado denegó la adopción porque 1. La pareja no había pasado por el proceso formal de evaluación y 2. Mis padres biológicos no habían renunciado completamente a sus derechos. Fue un desastre legal y para cuando intentaban desenredar todo, mi abuela, la madre de mi mamá, intervino. Amenazó con irse a la guerra si me entregaban. No sé exactamente qué dijo, pero mi padre aseguró que les advirtió que los desheredaría y lo haría público si lo intentaban. Incluso dijo que ella misma me criaría. Mi padre se rindió. Mi madre no habló con su madre durante casi un año después de eso, pero me devolvieron. Mi padre dijo que cuando fueron a recogerme, mi madre ni siquiera entró a la casa. Se quedó en el coche mientras él recogía mis cosas y me llevaba. Cuando le pregunté qué pasó después, solo dijo, lo resolvimos. Pero la forma en que lo dijo no sonó como alguien que resolvió algo. Sonó como alguien que se cansó de discutir. Fue entonces cuando entendí que esto no era un trauma familiar del que sanaron. Ni siquiera fue un malentendido. Yo no debía estar allí. No fui un plan B, fui un residuo. A partir de ahí, comencé a repasar toda mi infancia. Ahora tenía sentido. La frialdad, el desapego, la forma en que todo en nuestra casa era superficial. Mis cumpleaños siempre fueron incómodos, como si nadie supiera cómo celebrarme. Las fotos familiares siempre parecían forzadas. Apenas recuerdo que mi madre me abrazara. Incluso cuando lo hacía, siempre era rígida, como si estuviera imitando lo que pensaba que una madre debía hacer. No había apodos, ni gestos cariñosos espontáneos. Mi padre era mejor fingiendo, pero incluso así, todo era transaccional, como si cumpliera con una lista. Lo que más me rompió fue recordar un cumpleaños. Creo que tenía 9 años. Llegué a casa de la escuela con una tarjeta que había hecho, uno de esos porque amo a mi mamá que hacen que los niños escriban. Recuerdo que se la di, emocionada, y ella simplemente la metió en un cajón sin siquiera mirarla. Dijo que la vería más tarde. Ese cajón permaneció cerrado durante años. Volví a encontrar la tarjeta cuando tenía 14, aún sin abrir. Hubo muchos momentos como ese. Siempre los ignoré. Pensé que tal vez ella solo era una persona distante, que tal vez yo era demasiado sensible o diferente o necesitada. Pero no me equivocaba. Simplemente nunca me quisieron. Me siento rara escribiendo esto, como si intentara entender a personas que nunca me vieron realmente como una persona. El hecho de que pasé 2 semanas en otro hogar, con personas que ya me llamaban su hija, mientras mi madre esperaba en un coche afuera sin siquiera despedirse, es un tipo de rechazo que te golpea en oleadas. Y aún así, parte de mí no los odia. Ni siquiera sé si estoy enojada. Solo me siento desconectada. Como si ahora que sé la verdad, algo dentro de mí se estuviera acomodando. Explica todo. Cada hombro frío, cada cena en silencio, cada evento escolar sin asistir, cada festividad incómoda, donde me sentía como alguien girando en la órbita de una familia a la que no pertenecía. Le dije a mi padre que necesitaba espacio. No discutió. No me ha buscado desde entonces. Mi madre aún no ha dicho una palabra. Creo que lo más duro es saber que esto no fue un error. Tomaron decisiones, las escribieron, presentaron documentos, casi lo cumplieron todo. La única razón por la que estoy aquí escribiendo esto es porque alguien más intervino y amenazó con destrozar todo. No sé qué quiero de ellos. Ni siquiera sé qué necesito. Tal vez nada. Tal vez solo distancia. No me siento su hija. Nunca me sentí así. Y ahora sé por qué. Segunda actualización. Después de tomarme un tiempo para procesarlo todo, decidí contactar al ex prometido de Marie. Vamos a llamarlo David.
Mi padre lo había mencionado cuando empecé a hacer más preguntas, y no estaba segura de si David siquiera estaría dispuesto a hablar. Aún así, sentía que él podía tener una de las piezas finales de este rompecabezas que tanto me pesaba. Ya sabía sobre el pasado de Marie, su obsesión con tener un hijo para dejar un legado, y cómo había intentado atarme a su vida incluso antes de que yo naciera. Pero aún había muchas cosas que no entendía, especialmente sobre su relación con David. No esperaba que fuera tan fácil encontrarlo. Pero después de revisar algunas fotos y cartas antiguas, logré localizarlo. Vivía a unas pocas horas de distancia, en un pueblo pequeño. Cuando lo llamé, me presenté y le expliqué quién era. Al principio sonó sorprendido y cautelosamente curioso. Tardamos unos días en fijar una fecha para encontrarnos. Ni siquiera estaba segura de lo que buscaba. Tal vez claridad, pero algo dentro de mí decía que era algo que necesitaba hacer. Cuando llegué a su casa nos sentamos en la sala. Se veía tal como lo imaginaba, mayor, desgastado por el tiempo, pero con una especie de calma que solo llega con los años de reflexión. A medida que hablamos, empecé a notar cuánto había amado a Marie. No era algo que dijera abiertamente, pero se notaba poco a poco en la forma en que hablaba de ella. Sentí que parte de él aún no la había soltado, incluso después de tantos años. Me explicó que la amó profundamente, pero no pudo seguir adelante con el plan de gestación subrogada. Todo le parecía muy transaccional, aunque en ese entonces no sabía cómo poner ese sentimiento en palabras. Me contó que había dejado a Marie unos meses antes de que yo naciera. Se sentía inseguro con todo el asunto, el acuerdo de subrogación, la idea de criar a un hijo que no era biológicamente suyo, pero más que nada, sentía que todo se estaba moviendo demasiado rápido. Marie se había consumido con la idea de tener un hijo, y David sintió que había quedado relegado. Admitió que, aunque la amaba, no podía seguir en algo que se sentía más como una obsesión que como una relación. Pude entenderlo. No había rencor en su voz, solo una sensación tranquila de resignación. Me dijo que luchó por entender la idea de ser padre de esa manera, especialmente de un niño sin ningún lazo sanguíneo. Y tras la muerte de Marie, se alejó aún más de todo. En un momento, le pregunté si pensaba que habría permanecido con ella si Marie hubiera llevado adelante la adopción, si se hubieran casado y si él me hubiera criado. Se quedó en silencio un rato antes de admitir que realmente no lo sabía. Dijo que era difícil decirlo ahora, porque cuando Marie murió, la ventana para descubrirlo ya se había cerrado. No era la respuesta que esperaba, pero para ser honesta, tampoco sabía qué esperaba que dijera. Tal vez quería que me dijera que habría sido mi padre. O tal vez solo necesitaba saber que en algún momento formó parte de mi historia, aunque fuera breve o imperfectamente. Entonces me sorprendió con algo completamente inesperado. Un regalo de bebé que había guardado. Era una pequeña pulsera de plata con mis iniciales grabadas. Dijo que Marie la había comprado antes de que todo se viniera abajo. Me contó que nunca tuvo la oportunidad de dármela, pero que la había conservado todos estos años. Esa pulsera se convirtió en el primer objeto físico en mi vida que realmente significaba algo para mí. No fue un regalo por culpa ni por obligación. No venía de mis padres y no cargaba con el peso de las expectativas familiares. Era simplemente algo que Marie había elegido antes del caos, antes de que todo se enredara. Sosteniéndola en mis manos, sentí que algo dentro de mí se movía. Fue una sensación extraña, casi surrealista, de conexión con alguien a quien nunca conocí, alguien que me quiso, aunque fuera a su manera complicada. No para reemplazar un hijo perdido, sino como representación de algo que anhelaba profundamente y que no pudo tener. Hablando con David, empecé a ver que Marie no era la villana que siempre supuse. Tenía sus fallas, sí, y su obsesión ciertamente afectó a los que la rodeaban, pero en el fondo, ella quería algo bueno. Quería tenerme, incluso antes de que yo existiera. David y yo hablamos durante horas. Me contó sobre su vida después de Marie, cómo luchó con su decisión de irse, cómo nunca encontró del todo paz con ello, pero finalmente construyó una vida aparte de todo eso. No tuvo hijos propios, aunque volvió a casarse y parecía serenamente satisfecho. Aún no sé si habría sido un buen padre, pero sí creo que se preocupó por mí, aunque fuera a la distancia y aunque nunca lo demostrara directamente. No me fui con todas las respuestas que esperaba, pero me llevé a algo mucho más importante. Una pieza de mi propia historia. Una parte de mi identidad que no estaba definida por mis padres, ni por el dolor, ni por las expectativas con las que crecí. Era una conexión genuina, sin mancha, con Marie, una que no tenía nada que ver con el desastre que vino después. Antes de irme, David me dio un abrazo y le agradecí por la pulsera. No sabía si seguiría presente en mi vida o si sería solo una figura de mi pasado. Pero una cosa estaba clara, no estaba tan sola en todo esto como alguna vez creí. Fui parte de la historia de alguien, aunque no se quedara en la mía. Y de alguna manera, eso me dio un tipo de anclaje que no sabía que necesitaba. Al salir de su casa, el peso de todo aún seguía, pero algo dentro de mí había cambiado. Respirar se sentía un poco más fácil. No sabía si alguna vez obtendría cierre por parte de mis padres, o si David llegaría a ser algo más que un capítulo breve, pero estaba empezando a reunir las piezas para darle sentido a un pasado que siempre se sintió incompleto.
Y quizás, solo quizás, eso me ayudaría a descubrir quién soy realmente en todo esto. Tercera actualización. Esto ocurrió hace unos días y todavía no lo he procesado del todo. Pero ya que he compartido todo hasta ahora, sentí que debía continuar. Fui a ver a mis padres. Les avisé con anticipación que iría. Mi padre dijo que estaba bien, que sería bueno hablar. Mi madre no respondió, nada fuera de lo normal. Cuando llegué, el ambiente fue incómodo desde el primer momento. Mi padre abrió la puerta como si no supiera si debía abrazarme o simplemente dejarme pasar. Entré y vi a mi madre sentada en el sofá, brazos cruzados, apenas me miró. No dijo hola. No preguntó cómo estaba. Solo se sentó allí como si la estuvieran obligando a tener esta conversación. No perdí el tiempo. Les dije que sabía todo, que sabía que no se suponía que fuera hija suya, que conocía lo del acuerdo de adopción, el trato con Marie, la demanda, todo. Mi padre desvió la mirada. Mi madre ni se inmutó, como si nada de eso la sorprendiera, como si simplemente estuviera esperando que llegara ese momento. Al principio, ninguno de los dos dijo mucho. Mi padre repetía que fue una época complicada, que no sabían qué hacer. Yo dije no, sí sabían qué hacer. Solo que no quisieron hacerlo. Podían haber elegido ser padres, simplemente no lo hicieron. Entonces mi madre por fin habló, y sinceramente aún no sé cómo sentirme con lo que dijo. Me dijo que nunca quiso ser madre, al menos no en el sentido tradicional. Que aceptó ser gestante porque Marie era su hermana gemela y sentía que le debía ese favor. Que fue un sacrificio, una promesa que pensó que terminaría al darme a luz, entregarme y desaparecer de todo. Dijo que cuando Marie murió, sintió que la estaban obligando a criar a un fantasma. Que cada vez que me miraba, lo único que veía era a Marie. No lo dijo con crueldad, solo de forma plana, como si estuviera recitando un informe médico. Sin emoción, sin disculpas. Dijo que lo intentó, que trató de conectar, pero nunca logró hacerlo. Que mientras más pasaba el tiempo, más resentimiento sentía. Que se odiaba a sí misma por sentirse así y que eventualmente se apagó emocionalmente. Admitió que iniciaron el proceso de adopción, que me entregaron por un par de semanas, que ni siquiera recordaba los nombres de la pareja a quienes me iban a dar. Dijo que solo quería salir de todo. Pero cuando el papeleo se estancó y mi abuela los confrontó, tuvieron que traerme de vuelta. Dijo que simplemente se rindió, que asumió todo como un deber del que no podía escapar, que cocinó, limpió, pagó la escuela, hizo todo lo que se supone que debe hacer una madre, pero que nunca se sintió mi mamá. Le pregunté directamente si me quería. Me miró y dijo que no sabía cómo se suponía que debía sentirse el amor. Dijo que se preocupaba por mí a su manera, pero que no creía que eso fuera amor, y tal vez nunca lo fue. Mi padre se quedó callado todo el tiempo. No la defendió, no negó nada, solo parecía querer estar en cualquier otro lugar. Y eso fue todo, sin disculpas, sin remordimiento real, solo aceptación. Ella no me ama, ni siquiera me ve como suya. Nunca lo hizo. Me fui después de eso. No lloré, pensé que lo haría, pero no. Sentí una especie de alivio extraño, como si dijera, ok, no estoy loca. Todos esos años sintiéndome como una invitada en mi propia casa, la frialdad, la tensión constante, los cumpleaños vacíos, los abrazos incómodos, todo tiene sentido ahora. Ella no me quiso, y tal vez nunca me odió, pero yo era un recordatorio viviente de una vida que nunca llegó a ocurrir. Pero ¿sabes qué? No voy a dejar que eso me destruya. Antes pensaba que había algo mal en mí, que yo era difícil de amar, defectuosa por naturaleza. Pero ahora sé que nada de esto comenzó por quién era yo. Era un bebé. No pedí nacer dentro de un contrato ni que mi vida se convirtiera en una especie de trato inconcluso. Ellos tenían opciones, simplemente no tomaron las correctas. Pero ya no voy a sentirme culpable por eso. Tal vez mi madre nunca me ame. Tal vez nunca me vea como su hija. Eso duele. Eso siempre va a doler. Pero no voy a seguir mendigando migajas. No voy a quedarme esperando algún momento milagroso donde despierte y se dé cuenta de que me ama. Si ese momento iba a llegar, ya habría llegado. No estoy enojada, sorprendentemente. Solo me siento entumecida y sinceramente cansada de intentar reparar agujeros en algo que nunca estuvo completo. Sé que algunas personas dirán que debería darles tiempo, que las personas cambian, que el duelo altera la mente. Y tal vez todo eso sea cierto, pero les he dado 24 años y nunca fue suficiente. Así que me alejo. No para siempre quizás, pero por ahora necesito espacio para descubrir quién soy fuera de todo esto. Fuera de ser la bebé de Marie, o la adopción fallida, o el recordatorio que nadie quería ver. No sé cuál será mi próximo paso exactamente, pero sí sé que no voy a volver a ese lugar. No voy a seguir apareciendo en una casa donde nunca fui bienvenida. Merezco algo mejor. Incluso si tengo que construirlo desde cero, ya no soy su arrepentimiento, ya no soy su error que cargar. Soy solo yo. Actualización final. Hola, solo quería cerrar esto. Han pasado unos meses desde aquella última conversación con mis padres, si es que puede llamarse conversación. En realidad fue más yo intentando comprender algo que nunca iba a tener sentido. Entré a esa casa pensando que quizás encontraría un poco de cierre, o tal vez algo humano. Me fui dándome cuenta de que había estado esperando algo que jamás iba a llegar. Y eso fue todo. No he hablado con ellos desde entonces, ni mensajes, ni llamadas. Mi papá intentó una vez, dejó un mensaje de voz. Lo borré antes de que terminara. Mi madre no ha intentado nada.
lo cual no dice todo en realidad. Pasé tanto tiempo culpándome a mí misma por la frialdad, preguntándome si era yo la que no era suficiente. Resulta que simplemente nunca debí estar allí desde el principio. Esa es la verdad. Y sí, duele, pero también es liberador en cierto sentido. Me mudé. Nueva ciudad, nuevo lugar. Vivo con una compañera de piso ahora que de verdad se ríe cuando hablo y no me trata como una extraña en mi propia casa. No es perfecto ni mágico, pero es real. Trabajo a medio tiempo y estoy tomando cursos en línea. Empecé terapia también. Va lento. Algunos días me siento ahí sin decir casi nada. Otros días todo sale como si hubiera estado atascado en mi garganta durante años. Pero lo estoy intentando, y eso es lo que importa. Revisé todo lo que tenía en cajas, papeles viejos, ropa, cosas al azar de cuando era niña. La mayoría fue directo a la basura. No había nada sentimental en ello. Solo eran recordatorios de una vida en la que yo era más una obligación que una persona. Pero entonces encontré algo. Una foto. Solo una, que nunca había visto antes. Tenía tal vez un par de semanas de nacida, envuelta en una manta brillante. Marie me sostenía. Su sonrisa se veía real, no posada, como si estuviera orgullosa. Me miraba como si me quisiera. Esa no es una expresión que haya visto en el rostro de nadie en relación conmigo antes. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo. Y no cambió todo de repente. No convirtió a Marie en una santa ni deshizo lo que pasó. Pero por un momento, vi cómo habría sido si alguien simplemente me hubiera elegido porque me amaba. No por obligación, no por presión, solo porque me quería. Esa foto es lo único que conservé. Estoy en proceso de cambiarme el nombre y apellido. No porque quiera borrar el pasado, sino porque no quiero seguir cargándolo como una maleta llena de peso muerto. No estoy tomando el nombre de Marie, tampoco el de mis padres. Estoy eligiendo algo que sea solo mío, algo que no venga de un trato, ni de un recuerdo, ni de una culpa heredada. No le conté a nadie al principio, pero ahora que casi es oficial, pensé en publicar aquí una última vez. Por si alguien se lo pregunta, ¿los perdoné? No porque sea rencorosa, solo porque ya no voy a repartir empatía a quienes nunca me dieron ni una gota.